Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a este conversatorio que tenemos el honor y el gusto con la doctora Elena López del CIEG en coorganizar, y en esta oportunidad vamos a contar con la participación de la doctora Siobhan Guerrero Magnanus. Primero quisiera introducir de qué va este conversatorio, que hemos titulado Literatura, Afectos y Corporalidades. Y este ciclo de conversatorios, esta es la penúltima edición, está organizado por el CIEG de la UNAM, junto con la Red Latinoamericana Interdisciplinaria de Estudios de Género, la IN, que es una red que está integrada por el propio CIEG, la sede de la UNAM en Boston y la Universidad de Yale. En esta oportunidad vamos a contar con, como les decía, el honor de contar con la participación de la doctora Siobhan Guerrero Magnanus. Ella estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, es maestra y doctora en filosofía de la ciencia por la UNAM. Actualmente es investigadora en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH de la UNAM. Asimismo, es parte del Consejo Consultivo Honorario de la Rectoría General de la UNAM, integrante del comité editorial de la revista Debate Feminista y de la Asamblea General del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Su área de especialidad son los estudios de género y ciencia, filosofía de la biología, transfeminismo y filosofía del sujeto. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigaciones. En 2018 fue galardonada con el Premio de Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, y el año pasado, en 2020, con el Premio de Investigación en el área de Humanidades que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. Dicho esto, con todos los honores y los gustos, le damos el pie a la doctora Siobhan y agradecemos la participación. Lo mismo agradecemos enfáticamente al equipo técnico que siempre nos brinda su apoyo en toda la logística. Bienvenida, Siobhan. Muchas gracias, Martín, y gracias, Elena. Por alguna razón, la gente tiene como sinopsis mías un poco ya caducas y esta tampoco está tan actualizada, pero bueno, no importa. No sé en dónde las habré dejado yo, que la gente las sigue encontrando, pero bueno, entro al tema. Bueno, de nuevo agradecer la invitación, Martín, Elena. Es no solamente un gusto, es una enorme emoción, mucho cariño de estar con ustedes en este espacio. He preparado un texto que voy a leer y voy a ir interrumpiendo la lectura para hacer algunos breves comentarios. Y bueno, trataré de ser relativamente breve. En efecto, la charla se llama La construcción afectiva de la alteridad, y empiezo. Mi forma de hacer filosofía ha cambiado profundamente desde que me crucé con unas cuantas sociólogas y antropólogas feministas. Es gracias a ese muy provechoso encuentro el que una parte de mi trabajo puede ahora describirse como una suerte de etnografía filosófica. Lo que a continuación presento nace pues de esta forma de hacerme preguntas e intentar esbozar algunas respuestas. Desde luego, no ofreceré simplemente una redescripción de experiencias cotidianas, sino que buscaré, como sugería John Dewey, tomar distancia de la propia praxis para reflexionar acerca de las fricciones y rupturas que en ella se van presentando. Comienzo señalando que elegí hablar de alteridad porque este es un concepto que ha ido tomando centralidad en mi propia labor filosófica. Esto se debe, como ya he contado en otro espacio, a una sugerencia lanzada hace tiempo por Ana María Martínez de la Escalera, cuando nos inauguró el Laboratorio Nacional de Diversidades, en esa primera época donde todavía CONACYT lo acompañaba. Y en esa ocasión, Ana María justamente nos decía que si bien el concepto de diversidad era importante, que el concepto de disidencia era importante, nos decía que también la categoría de alteridad era importante, y que de hecho hablar de alteridad era algo que teníamos que hacer porque esta noción no se podía reducir a los conceptos de diversidad y de disidencia. Hablar de alteridad, pues, nos lleva también a reflexionar acerca de cómo se da el encuentro entre las diversidades o entre las disidencias, algo que estos dos conceptos no necesariamente presuponen. Este es, pues, continúo con la lectura, un concepto que nos permite analizar cómo nos revelamos ante lesotres y cómo éstes se nos revelan. De hecho, examinar cómo se construye lo que hemos de interpretar en tanto alteridad implica también reflexionar los modos en los cuales se otorga el estatuto mismo de otredad
por oposición, digamos, al de mismidad-identidad, o también al de mera cosidad, cosidad en tanto cosa. Ahora bien, es curioso que emplee yo aquí el término cosidad, porque quizás nos conecta con un muy interesante ejemplo del por qué importa una noción como alteridad. Este término, el de cosidad, me lo he encontrado en algunas traducciones, quizás no muy elegantes, de un texto que Jane Goodall escribió por allá de 1990. Este texto se intitula A través de la ventana. Y si bien no voy a comentar básicamente de qué habla el texto, sí quiero comentar que hoy me resulta claro que este ensayo se vuelve central para una investigación que actualmente estoy desarrollando y que puede que al comienzo resulte totalmente ajena a lo que hemos venido a discutir hoy aquí. Y yo espero que se vea que no es de hecho tan ajeno. Pongo un poco de contexto. Hace unos meses fui invitada a participar de un proyecto colectivo con varias personas de diversos países del mundo. Este es más bien un proyecto pequeño, aunque su carácter internacional pudiese sugerir otra cosa. Fuimos convocadas y convocados personas que de una u otra manera tenemos un interés por la evolución humana y por la relación entre los seres humanos y el resto del mundo viviente. Las preguntas que se nos lanzaron fueron dos. La primera era cómo pensar la alteridad a la luz de la evolución, y la segunda era cómo pensar la evolución a la luz de la alteridad. Hay que decir que estas preguntas no son tradicionales ni en biología evolutiva ni en filosofía de la biología, que quizás marcan una nueva época con un nuevo tipo de preguntas en esta disciplina. Muchos de los colegas invitados, por lo que he visto, han simplemente decidido hablar de todas esas otras especies de homínidos que han existido. Otros más acerca de los predicamentos ecológicos del presente y la importancia justamente de adoptar éticas zoocéntricas o biocéntricas. Asumen desde luego que tanto en un caso como en otro es un hecho bruto del mundo el que los otros homínidos o los otros seres vivos sean finalmente un ejemplo de eso, de un otro. Los cuentan ya como una alteridad de lo humano. A mí me parece poco conveniente asumir esto como punto de partida, pues deja sin examinar el proceso histórico que nos ha llevado, al menos en la biología y en espacios afines, a un punto tal donde podemos simplemente asumir que ahí hay alteridad y no, como se quejaba Jane Goodall, mera cosidad. Y esto lo enfatizo porque a lo largo de la historia quizás de la biología, muchos de estos seres vivos eran considerados quizás cosas vivientes, pero no con el estatuto de un otro. Bueno, no siempre fue así. Han habido variaciones históricas, no entraré a eso, solo contar la anécdota de que en el siglo XIX hubo quienes querían firmar un acuerdo un acuerdo comercial con la nación de los gorilas. Luego descubrieron que los gorilas de hecho no tenían naciones y los defenestraron a la categoría de cosas. Y quizás ahora esto ha vuelto a cambiar. Esto es, si Jane Goodall me parece importante, es por la clara conciencia que ella tiene acerca del enorme esfuerzo cognitivo, empático y escritural que se ha requerido para arrancar, por ejemplo, a los chimpancés del ámbito de las cosas para situarlos dentro del ámbito de los otros, de las alteridades. Es decir, del dominio de quienes en algún sentido somos un quién y no solamente un qué. En ese mismo sentido, es que considero un equívoco asumir que el término alteridad refiere al ámbito de la ontología. Creo que esto es un error y de igual modo creo que es también equivocado afirmar que la alteridad nos remite primariamente al predicamento epistémico de las otras mentes, es decir, al reto que implica saber si dichas mentes existen y si así fuera, ¿qué piensan? Menciono esto porque en el ejemplo que contaba con estos colegas, creo que hay una lectura ontologizada de la alteridad como una categoría que simplemente se descubre en el mundo, que yace allí, donde los otros simplemente son otros, sin que medie un proceso histórico que los constituya como tales. De igual manera, aquellos que creen que la alteridad tiene que ver simplemente con saber lo que piensa el otro, lo que reflexiona el otro, lo sitúan primariamente como un predicamento epistémico sin darse cuenta del esfuerzo que requiere
siquiera el plantearse la pregunta de si ahí hay una mente, de si ahí hay una intencionalidad o una conciencia en algún sentido. Y ese esfuerzo no es, diría yo, únicamente ni primariamente epistemológico. Creo, eso sí, que la alteridad tiene consecuencias en la esfera de la ontología y de la epistemología, pero creo, me repito, creo que primariamente el término alteridad nombra una relación que no ocurre en un espacio objetivado y en el cual las descripciones se dan en términos de la tercera persona. Esto es, dar cuenta de nuestras alteridades o de nosotros mismos como alteridad no es realizar un proyecto taxonómico que enuncia simplemente qué hay, cuál es la ontología del mundo. Por el contrario, sostengo que estamos ante una categoría propia de la esfera ético-política y que versa acerca de la capacidad de reconocer al otro dentro de una serie de ejes de diferencia y coincidencia. Y en ese sentido, el ámbito de lo ético-político estaría entonces co-constituido por aquello que consideramos parte de una alteridad. Y esto lo menciono porque, por ejemplo, ahora el ámbito de lo político se ha ampliado para incluir entidades no humanas. Lo hablo en el caso, por ejemplo, de las éticas ampliativas que justamente se preguntan por el estatus moral de aquellas entidades que no son humanas y donde, por ejemplo, se menciona el sufrimiento como algo que puede calificarlas precisamente como parte de esta esfera ético-política y, por tanto, en algún sentido, una alteridad. En ese sentido, lo político se ha ido ampliando quizás a entidades no humanas y también decir que también lo político se ha ido ampliando para ir incluyendo, por ejemplo, antes cosas que antes cabían dentro del ámbito de lo natural, de la naturaleza. Lo vemos, por ejemplo, en los estudios de la ciencia, lo vemos, por ejemplo, con la categoría misma de ontopolítica que gente como Bruno Latour o Anne-Marie Moll han empleado y que en su momento Lea Muñoz y una servidora hemos también empleado para mostrar que también hay una discusión política sobre la naturaleza y sobre lo que la naturaleza presuntamente dice. Y ese acto de que la naturaleza quede ella misma embebida en reflexiones sobre lo político muestra precisamente cómo también al configurar la esfera ético-política hay una reflexión acerca de quienes caen dentro del ámbito de preocupación ético-política, quienes consideramos alteridades y en qué sentido. En otras palabras, hablo de alteridad allí donde reconozco a un otro con el que podría, sin embargo, tener una diferencia. Por diferencia, claro, no me refiero exclusivamente a un desacuerdo argumentativo, pues incluyo también situaciones que refieren al choque entre las necesidades e intereses de unos y otros, y desde luego a la posibilidad de una disputa abierta y franca en la que nos reconoceríamos como adversarios. Hay también en todas esas instancias de lo que sería tener una diferencia, un acto de coincidir, pues en ese reconocimiento coincido en colocarme a mí y a ese otro fuera del ámbito de las cosas y dentro del ámbito de aquellos seres a los que miro, al menos en algún aspecto, como pares posibles o posibles pares. Admito que este primer acercamiento es excesivamente simple. Esto es así, ya que lo que he formulado a través de una estrategia de vía negativa, diciendo lo que no es, lo he acompañado de un recuento positivo todavía muy escueto. Espero que al menos al finalizar esta charla, algunos detalles se hayan ido revelando. Valga aquí una metáfora cartográfica de esas que le gustan tanto a mi otrora maestro Rasmus Winter, un filósofo danés radicado ahora en California. Si cada uno de nosotros hiciese un mapa del mundo, muy seguramente comenzaríamos con mapas egocéntricos, es decir, con mapas que nos colocan como el punto de referencia. A diferencia de los mapas quizás que podemos conseguir en una papelería, si es que alguien aún hace eso, y que son mapas alocéntricos, estos mapas de alguna manera nacen de una perspectiva de primera persona. En un mapa de este tipo sería importante distinguir entre una variedad de cosas y distintas variedades de posibles pares, es decir, de seres con los que coincido en tener una orientación en el mundo, seres que están situados en el mundo, seres que tienen intereses, necesidades, seres que pueden tener, por supuesto, un horizonte al futuro, seres que están yectos, pero que también son proyectantes, como podríamos decir,
con Heidegger. Y de alguna manera, algunos de estos posibles pares podrían volverse adversarios, otros podrían volverse aliados y otros simplemente pares en potencia, pero con relaciones no actualizadas. Es muy posible que esos otros hicieran mapas parecidos al mío. Representar una alteridad ante los otros sería en ese sentido el ser colocada en el ámbito de los posibles pares y no de las cosas. Desde luego, puede ocurrir que yo represente a alguien como una alteridad, pero ese alguien no me representa a mí de este modo. Y es en cierto sentido esta posibilidad la que deseo examinar con más cuidado, pues sospecho que los afectos, las emociones, digamos, entendidas como emociones en lo público, no quizás como experiencias privadas, es decir, una noción mucho más spinoziana, juegan un papel importante en el trazo de las fronteras entre lo que se coloca en el ámbito de las cosas y lo que se coloca en el ámbito de les otros. De igual manera, los afectos juegan también un papel importante en las fronteras al interior de estas dos categorías, es decir, de la categoría de las cosas y de la categoría de les otros, de las alteridades. Si esto es así, entonces quizás debamos examinar con más cuidado el efecto de los afectos en la relación con les otros. En este punto me parece importante comunicar mi creciente insatisfacción con discursos académicos y activistas que romantizan emociones políticas como la rabia y la furia. Y aquí mencionaría que, por ejemplo, teóricas interesadas en las emociones políticas como Martha Nussbaum reconocen, por ejemplo, un papel de la rabia y sin embargo son cautelosas. La propia Nussbaum nos dice que la rabia se necesita para atreverse a hacer cosas que quizás con un mero cálculo racional no haríamos. Por ejemplo, llevar a cabo una protesta donde podríamos acabar en la cárcel, podríamos recibir algún tipo de represión. Quizás eso no lo haríamos. Y la rabia, por tanto, se vuelve, como diría Nussbaum, una emoción contundente en atrevernos, por ejemplo, a romper normas que de otra manera no transgrediríamos. Y sin embargo, ella reconoce que la rabia es una emoción potente y que puede que sus efectos no se puedan contener en un momento dado. Menciono esto porque desde luego mi insatisfacción no es original. Una insatisfacción parecida creo que la tienen otras voces. En general, por ejemplo, se habla mucho de la irrupción de los afectos en lo político, pero hay una sorprendente ingenuidad, diría yo, en la manera en la que se habla de fenómenos como la rabia y la furia. Y aquí menciono que las personas trans, lo decía yo también el viernes pasado, las personas trans no tenemos el privilegio de la rabia. Cuando hablamos de la digna rabia, cuando hablamos de la furia como algo que nos puede llevar a la justicia, yo diría que aquí paradójicamente estamos olvidando algo que ya nos habían enseñado quizás los feminismos negros, y es que las emociones o los afectos no se leen igual en función de los cuerpos que los movilizan. Cuando digo que las personas trans, por ejemplo, hoy no tenemos el privilegio de la rabia, quiero decir varias cosas con esto. Primero, situar a la rabia como un privilegio, en contra de lo que algunas personas han sostenido, que dicen que el llamado a la paz es un privilegio blanco. Yo diría que quizás la rabia es un privilegio cisgénero. ¿Por qué? Porque muchas mujeres trans que con buenas razones pueden movilizar la rabia, van a encontrarse, por ejemplo, con que la rabia las lleva a ser leídas como parte de la masculinidad. Es decir, la expresión de la rabia se usa como una estrategia para anular tu identidad, como si la rabia y la identidad mujer fueran aparentemente irreconciliables, cosa que sabemos que no. Pero una mujer trans que expresa rabia será calificada de masculina, será leída como alguien que fue socializada a través de la masculinidad y que por eso que está iracunda, que por eso está rabiosa. Y no importará, por ejemplo, el tipo de injusticias que haya vivido. La rabia, en ese sentido, se vuelve un privilegio de unos cuantos. Lo repito también para el caso de los varones trans o de las personas no binarias. Los varones trans encuentran de pronto que el uso de la rabia no es leído como la digna rabia o la justa rabia. Nada de eso es leído de nuevo
como una marca más de masculinidad. Es decir, estamos viendo de nuevo a los afectos ser usados para mapear, para cartografiar a las distintas alteridades y posicionarlas quizás en el lugar de, en este caso, de la amenaza o de un posible adversario, de un posible agresor. Eso hacen estos afectos. Celebrar en ese sentido la rabia. La rabia así en abstracto es ingenuo. Hoy la rabia no es ni tan justa ni tan digna. Se nos olvida en este sentido que afectos como estos pueden alimentar fenómenos como el group thinking y la deshumanización. Entiéndase por group thinking la idea de que no nos atrevemos al interior de un grupo a formular pensamientos disonantes con respecto a lo que dice el grueso del colectivo. La rabia, por ejemplo, y muchos otros afectos pueden de hecho llevar a que una posición escéptica, una posición crítica, sea vista de alguna manera como una posición que traiciona, que de alguna manera cancela la dignidad y la pertinencia de la rabia. Y sin embargo, por eso mismo puede llevar a que sea tan peligrosa, como decía Martha Nussbaum, porque puede justamente obstruir otro tipo de procesos reflexivos. Y eso puede a su vez alimentar la deshumanización. En ese sentido, es que estas emociones políticas que hoy celebramos mucho, parecemos celebrarlas sin hacer quizás un llamado de atención a los modos en que de hecho se han cooptado por dinámicas que amenazan a la dignidad y a la justicia. Me interesa de igual modo mostrar que esta romantización nos está impidiendo analizar las formas en las cuales los afectos operan en lo político y en lo público, dando lugar a la creación de fronteras que colocan a ciertos sujetos, a ciertos sujetes como otros. Aquí, por ejemplo, me resultaría fundamental pensar a los afectos no tanto como viscosos, como cuando Sara Ahmed nos habla quizás del asco, sino más bien como espectrales, en ese sentido que le diera el psicoanalista Nicolas Harman y que en algún momento retomara el propio Jacques Derrida. Hablar de la espectralidad precisamente como algo que ocupa un lugar sin estar presente, como algo que haunt, como dirían en inglés, como una casa embrujada. Los afectos como algo que embrujan la vida social, la vida política, y que embrujan también ese proceso de cartografiar a quienes consideramos una alteridad y cómo posicionamos a esa alteridad. De alguna manera, la metáfora de lo espectral es que son estos espectros contenidos en una cripta que hemos heredado, que es una suerte de legado, no es una fabricación nuestra. Y que estos espectros salen de esta cripta y encantan y asedian el presente. Creo que esa dimensión espectral juega un papel finalmente en la construcción de las cartografías de la alteridad. Y me parece importante decir esto y enfatizarlo, porque creo que muchos conflictos actuales no van a resolverse a través de la argumentación, porque estamos ignorando las facetas espectrales de lo afectivo, donde parece que estamos quizás ante una serie de discusiones políticas o ontológicas acerca de distintos conceptos, y sin embargo hay un sentido en el cual detrás de dicho choque hay una dimensión ético-política que tiene que ver, por supuesto, con las cartografías de la alteridad y la manera en la que estas cartografías, lo repito, están también co-constituidas por los afectos. Para no tardarme mucho más y entrar quizás a una serie de ejemplos muy concretos y cerrar esta primera parte de mi intervención, quiero hacer mención de algo que no podía yo no mencionar, lo que pasó en la ciudad de Guadalajara la semana anterior, si no me equivoco, pero como estoy en Zoom he perdido la noción del tiempo. Seguramente muchos aquí saben cómo, por ejemplo, una mujer trans acompañada de una mujer cis con discapacidad y trabajadora sexual fueron agredidas en un espacio público que había sido retomado por grupos separatistas transexcluyentes y se les pidió retirarse con un bat en mano. Y ese gesto, por supuesto, nos ha llevado a una discusión que quizás está llegando muy tarde, pero es ese gesto de cómo eran leídas estas dos mujeres como amenaza, como un adversario,
lo que quiero poner en el centro, porque estamos viendo la movilización de afectos, la movilización de afectos en la construcción de estas dos mujeres como una amenaza. En el caso de una, por ser trans, en el caso de otra, por ser trabajadora sexual, incluso al punto de considerársele quizás una persona inmoral por el tipo de ocupación que tiene. Los afectos aquí tienen que ver con afectos, por supuesto, como esta sensación de amenaza que se deposita en el otro, pero también con esta sensación de asco. Ahí de nuevo vemos cómo una parte importante de cómo varía históricamente la diferencia sexual como una categoría simbólica tiene que ver, por supuesto, con el papel de los afectos para instaurar fronteras. Segundo ejemplo, mi sorpresa al encontrarme, por ejemplo, una generación de mujeres trans TikTokers que son cada día más cercanas en su discurso a posiciones donde, para no usar adjetivos, donde se moviliza un antagonismo afectivo hacia lo masculino como una estrategia de desidentificación. Esto no es nuevo, lo hemos visto también en mujeres trans, mucho más grandes mujeres trans, e incluso ahora de la tercera edad, que como parte de su construcción identitaria movilizan afectos que las desidentifican con lo masculino y en el proceso constituyen a lo masculino como algo indeseable, como algo agresor, como un agresor, como una amenaza y como un lugar en el que no se está. Desde luego me preocupa que esto circule en espacios como el TikTok y que constituya subjetividades que se desidentifican de lo masculino al revestirlo de afectos que lo convierten en algo que es necesaria e intrínsecamente amenazante. Me preocupa, por supuesto, porque lo que hemos visto en estos 5 años es cómo esta dimensión espectral, por supuesto, va desbordando los sentidos que le dan los propios sujetos. En nuestro país empezamos quizás con una crítica a las masculinidades hegemónicas que terminó por desbordarse y terminó por construir como una alteridad intrínsecamente amenazante no solo a las masculinidades cisgénero, heterosexuales, hegemónicas y poco reflexivas, sino a todo aquello que en su momento ha sido tocado de alguna u otra manera por lo masculino. Léanse mujeres trans, hombres trans o algunas personas no binarias. Léanse también todo otro tipo de discursos que quizás son interpretados como defendiendo el deseo masculino, como es el caso de la búsqueda de la dignidad para las trabajadoras sexuales. Y bueno, para ir concluyendo, esta reflexión desde luego que está situada, porque cada día me doy cuenta con más claridad que yo misma encarno una alteridad amenazante y que la manera en la que se me posiciona como tal tiene que ver con los afectos en lo público. Y eso ha llevado a que, por ejemplo, hace pocas semanas mi amiga Jessica Marjan me preguntaba, después de escucharme hablar de esta dimensión espectral, si teníamos que volvernos una suerte de escuadrón cazafantasmas. Y me reía un poco porque pensaba justamente en Pegajoso, ese fantasma de los cazafantasmas, que no solo es espectral, sino que es viscoso y que nos regresa también a ese tema de Sara Ahmed, de la viscosidad del asco. Y sí, yo creo que lo que vemos en este presente es que las fronteras al interior de las alteridades mucho tienen que ver con esa dimensión espectral, viscosa y pegajosa de ciertos afectos. Y ahora sí, para cerrar este último párrafo, los afectos constituyen un mecanismo de estabilización de una subjetividad. Eso tampoco es una tesis novedosa. Nos lo han enseñado muchas corrientes, recientemente las filosofías deleuzianas. ¿Por qué? Porque los afectos median en la creación de las fronteras entre el yo y sus alteridades. Pero ese proceso, desde luego, puede conducir o engarzarse con mecanismos donde esos propios afectos subalternizan a lesotres y les acercan ya sea al ámbito de la cosa o al ámbito del adversario. Si bien son cartografías distintas, la que sitúa al otro en calidad de cosa y que lo arroja por completo afuera del ámbito de la alteridad y quien lo coloca en el ámbito del adversario
y que sigue siendo, por tanto, alguna variedad de otre. Si bien estas son modalidades distintas, las actitudes que han de seguirse en ambos tipos de dinámicas comparten un elemento muy concreto, y es que son perniciosas en la medida en la cual nos llevan a negar y denegar los modos de existencia del otro. En un sentido, obviamente, al siquiera reconocerle su carácter de alteridad, al colocarlo en el ámbito de la cosa, de la instrumentalización absoluta del otro, de la otra. En el otro caso, al reducirlo quizás a la posición de un adversario a quien hay que exterminar. En un caso como en el otro, vemos a los afectos jugar un papel en la construcción de la alteridad. Y bueno, este era mi texto. Elena, no sé si tenés algún comentario. No, yo quería indagar un poco más, quizás en el trasfondo que decís que es muy situado alrededor de tu reflexión más analítica y teórica, porque voy a ser muy honesto, justamente mi situacionalidad es, eh, vivo en un país en donde uno de los grandes lemas de la traviarca matriarca Loana Berkis es furia travesti. Digamos, y yo diría, me gustaría saber por qué vos le ves como algún riesgo ético-político en pensar a la furia y la rabia, porque justamente acá, podemos decir, de algún modo ha sido un afecto que ha operativizado valores comunitarios. Ha sido digamos, uno puede decir, acá ha sido un afecto que es pegajoso en el sentido de contagioso, ¿no? Como esporas virósicas que han creado comunidad de algún modo, incluso pensando en las trabajadoras sexuales cuando son detenidas arbitrariamente. La rabia sirve como herramienta de empoderamiento frente al abuso policial, digamos. Hasta en casos quizás mucho más concretos, además del lema de Loana Berkis. Entonces me gustaría como, de nuevo, como que volviéramos un poco más explícito cuáles son las situacionalidades, o en dónde vos ves los riesgos, además, ético-políticos, como de operativizar la rabia y la furia. Bueno, lo que pasa es que esto está enclavado en la historia. No estamos en la época de Loana, claramente. Quizás paradójicamente era más fácil expresar una furia travesti hace 6 años que ahora, porque era otro contexto. O sea, sí creo que hay un proceso donde se movilizaron una serie de afectos y transformaron esas categorías de la alteridad, y colocaron a los sujetos en posiciones distintas con respecto a las que estaban quizás hace 10 años. Y eso hace difícil que lo que era verdad hace 10 años lo siga siendo ahora. A ver, entiendo por qué se puede hablar de una furia travesti en el sentido de la injusticia histórica. Y sin embargo, parece que por lo menos en países como España, Reino Unido, México, más recientemente Colombia, movilizar la furia travesti es una estrategia peligrosa para los colectivos trans. Es decir, si hace 10 años había una configuración cartográfica donde esa rabia iba a ser leída como una rabia hermanada con otras rabias, hoy no. Hoy esta rabia no se reconoce hermanada con otras rabias. Se reconoce como la rabia de un cuerpo potencialmente amenazante, un cuerpo en lo individual y como un cuerpo político amenazante. Entonces, cuando digo que hemos romantizado la rabia, es porque creo que muchas de estas reflexiones están en un desfase temporal con respecto también a muchos discursos que hoy en día ya no están operando con la misma lógica. Y ese es uno. O sea, cuando yo digo que la rabia es un privilegio, cuando yo digo que hoy la rabia es un privilegio, no estoy diciendo que no haya razones para tener rabia o tener furia. Las razones las hay y quizás más que nunca. Pero si te atreves a expresarlas, te cuesta.
Ejemplos concretos, perdón que los ponga tan aterrizados. Conozco historias de hombres trans que tras expresar su furia ante la transfobia que viven, simplemente se encontraron en listas negras que les han impedido conseguir un trabajo. ¿Por qué? Porque esa rabia ya no se asocia, ya no se hermana con otras rabias. Se lee como una manifestación de un cuerpo amenazante. Por eso digo que se usa para eso. Y ejemplos podría ponerte muchos de mujeres trans que también han perdido sus trabajos por expresar rabia. Eso pasa. Por eso digo, los afectos mueven las cartografías. Y seguimos hablando de la rabia como si estuviéramos en 2017 y ya no estamos ahí. Bueno, me hace acordar a muchas de las discusiones que hemos tenido con Mauro, Cabral o Blas Radi alrededor de, incluso el lugar en donde a agendas progresistas o feministas se coloca a las personas trans, ¿no? Se supone que su agenda, podríamos decir, afectiva, ética y política debería ser la rabia, como un lugar como un sujeto revolucionario que debería estar al frente. Interesante esa discusión también, me parece, porque se da por presupuesto eso, se da por presupuesto un sujeto en cierto estado de ebullición política y afectiva, y en esta idea incluso como de trinchera de la vieja tradición proletaria que debería estar al frente. Bueno, pues, o sea, no sé qué decirte. Sí entiendo que se da, por supuesto. También diría que el contexto argentino no es el nuestro. O sea, quizás en Argentina todavía es posible hacerlo. Y espero que ese todavía se prolongue indefinidamente. Pero yo creo que es cada día más difícil la expresión de la rabia, ¿no? Incluso allí donde se han usado expresiones de protesta, han sido usadas justamente para criminalizar, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, un colectivo de hombres trans, de manera quizás furiosa, le echó brillantina al director de la Policía de la Ciudad de México, bueno, al principio creían que habían sido mujeres, luego se dieron cuenta que eran hombres trans. Y ese cambio de identidad cambió la lectura de ese afecto en el espacio público. Si al principio había una suerte de acompañar ese acto, después no. Después ese acto fue releído, como vean el carácter violento de esta persona, por lo menos por una parte de las audiencias. Y es ahí donde yo creo que perdón que lo diga, pero hay una tremenda ingenuidad en los marcos de lectura de los afectos. Y es curioso que tanta gente que trabaja esto tenga una formación postestructuralista y de todas maneras tenga una lectura tan ingenua de los afectos en sus marcos de lectura. Pues muchas gracias, Sio, por este primer arranque, esta primera media hora. Siempre la verdad es un gustazo escucharte y platicar contigo, pues porque nos pones a pensar. Veo la cara de Martín y lo veo pensando durísimo y yo igual, imagínate la provocación, porque claro, sí entiendo perfecto, porque lo explicas muy bien, de hecho, tu preocupación con una cierta romantización de algunos afectos, algunas emociones, sobre todo las que están signadas como negativas, ¿no? El odio, la rabia, y me dejas pensando en un montón de cosas que tiene que ver con eso y con muchas más que has detonado en tu intervención. Pero antes de moverme a algún otro lugar, yo voy a seguir insistiendo en lo que me parece la mayor provocación de tu intervención y que ya por ahí ha entrado Martín. Y es en lo que tiene que ver con, pues sobre todo una especie como de cautela frente a esa romantización o celebración que tú dices de los usos por parte de pues movimientos sociales también, ¿no? De la rabia y de la furia.
Entonces, entiendo lo que dices de la rabia como privilegio, sobre todo ubicado en contextos geopolíticos e históricos determinados. Es decir, yo lo entiendo de una manera, digamos, más como cotidiana, como una advertencia de que ahí donde hay rabia hay cuerpos y hay gente que se están jugando cosas, ¿no? Y es un privilegio en el sentido de que no todos los cuerpos rabiosos se juegan lo mismo. Entonces, en ese sentido, claro que entiendo lo del privilegio. Para mí, de todos modos, y yo creo que para mucha gente, toda la discusión y todo el pensamiento alrededor de la rabia nos ha traído como una especie como de clarificación de cuál es su dimensión y su oportunidad política. Yo creo que un texto muy importante para esta, ahora sí digo, celebración de la rabia con usos progresistas, porque otra discusión también creo que importante, la podemos tener hoy, es su cooptación por movimientos muy reaccionarios, ¿no? Entonces, de hecho, este ciclo de conversatorios en marzo lo iniciamos con una primera sesión que tenía que ver con eso, tenía que ver con el uso de la rabia por ejemplo, los grupos antiderechos, ¿no? En Latinoamérica. Era la presentación del libro de Anna Kiefer y de Gabriel Giorgi, Las vueltas del odio, precisamente, ¿no? Para grupos de ultraderecha, etc. Entonces, bueno, eso por un lado, pero en cualquier caso, la rabia con usos, digamos, progresistas. Un texto muy importante es el de Sara Ahmed, creo, en la política cultural de las emociones, en el famoso capítulo, o famoso para mí y para varios millones más, que es el de affective attachments, vínculos afectivos. Y entonces en ese capítulo ella hace una relectura que creo que ha sido muy importante de un texto a su vez muy importante, pero yo creo que ha estado un poco como inhibido hasta que llegó esta lectura de Sara Ahmed, que es los usos del odio no, los usos de la rabia, de hecho, de Audre Lorde, ¿no? Y ha sido importante porque tanto Ahmed como Lorde ven la rabia como un recurso político para quienes en los regímenes de representación liberal no tienen la famosa voz, ¿no? Que es un tema pues muy preocupante, porque tener voz no significa tener voz, sino significa tener capacidad de agencia real, de intervención real pues en los arreglos de la vida social y en común, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues habla de cómo la rabia, sobre todo Ahmed, cómo la rabia, por ejemplo, en las mujeres se ha visto y ulteriormente en el feminismo, pero en las mujeres tradicionalmente se ha visto como una emoción que no es estructural, que no responde a cuestiones sistémicas, sino que es un desarreglo pues psicológico, es decir, las mujeres están locas, al igual que tú decías muy bien, Sio, que las trans, les trans, pues ahí sacan su masculinidad inhibida, ¿no? Sobre todo latente siempre, en esa teoría de la conspiración horrorosa, ¿no? Entonces, y pienso también en muchos movimientos sociales también históricamente que se han leído como irracionales. Pienso, por ejemplo, en el caso de mi país, todo el tema en los años 20 y 30 que tiene que ver con el anticlericalismo, por ejemplo, ¿no? Con la quema de iglesias, y se veía que pues, era gente que no merecían ser ciudadanos, ¿no? Cuando detrás de eso hay explicaciones de abuso sistémico, de explotación sistémica de parte de la Iglesia y sus aliados, el Estado, en el caso al que me refiero, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí por eso me parece muy interesante esta reivindicación de los usos políticos de la rabia. Y entonces aquí vendría
como mi primera inquietud, pregunta, comentario, que entiendo perfecto tu argumentación, pero me inquieta más que un referente para tu explicación sea Martha Nussbaum, porque yo lo que me pregunto es si Nussbaum en realidad no está hablando desde una postura liberal, que es la suya, y está bien, pero esto lo conecta, por ejemplo, quizás con una especie de demonización de la acción directa, ¿no? O de estigmatización de la acción directa acompañada de a veces prácticas violentas o leídas también como violentas. Y eso nos acerca también, creo que, a una discusión también súper actual que tiene que ver con grupos feministas en México, porque sí me parece muy importante lo de la ubicación, ¿no? Entonces en México, pues los grupos de morras que rompen cosas, el llamado vandalismo urbano, etcétera, ¿no? Así que, bueno, no tengo resuelto esto para nada, pero bueno, para esto es este espacio. ¿Por qué Nussbaum y qué riesgos habría al incorporar a Nussbaum a la discusión? Gracias, Elena. Bueno, lo primero que diría es, lo que recupero de Nussbaum quizás es la complejidad de su posicionamiento, no necesariamente su posición liberal. El hecho de que ella admite que la rabia tiene un lugar en lo político y que al mismo tiempo, a pesar de que lo reconoce, dice que no se nos olvide, sin embargo, que la rabia también puede volverse algo que no podamos contener. Es esa prudencia que está en ese posicionamiento el que me interesa y el que yo echo de menos en el presente. Y en efecto, pongo dos ejemplos que creo que pueden ayudar a contestar eso. Como quizás algunas personas aquí sepan, hace unos 2 años, cuando todavía existía el Centro Cultural Jauría Trans, me tocó curar una exposición acerca de la historia del sujeto trans en México. Era un espacio muy chiquito. Una de las cuatro paredes tenía una bandera trans grafiteada. Era la bandera trans de un hombre trans que había encontrado de pronto que en una de estas marchas se le había grafiteado su bandera. Cuando llegó y me lo contó y me dice, mi bandera está rayada, mi cuerpo está rayado. Por supuesto, no lo habían grafiteado a él, pero esta sensación también de que el grafitear un símbolo, eso implicaba un acto de grafitear su identidad, también era muy revelador, tanto de cómo había sido leído el acto por este chico trans, como por quienes habían cometido el acto. Y quienes habían cometido ese acto habían sido justamente feministas dispuestas a correrle de ese espacio, diciéndole, aquí no vas, ¿no? Y justamente ahí dices, bueno, es que se ha criminalizado, por ejemplo, a esta rabia en estos espacios, ¿no? Y yo una de las cosas que digo es, veo muchas voces, en efecto, diciendo, la rabia tiene un lugar en el espacio político. Y sí, es cierto, yo no lo he negado. De hecho, mi segundo ejemplo tendrá que ver con eso. Pero quizás no veo suficientes voces como yo quisiera, diciendo, oigan, hay una serie de efectos en paralelo que no estamos discutiendo. Y es cómo esto está redibujando precisamente las fronteras, las cartografías de la alteridad. Y cómo esto de repente permite que alguien sea colocado en la posición de un adversario, a quien puedes atacar, incluso simbólicamente. Y eso es lo que no veo que estamos discutiendo. De alguna manera te diría que importa reconocer cuál es el legado, la concepción heredada con la cual estamos dialogando. Creo que muchas de las voces que señalas estaban dialogando con una concepción heredada que desestimaba
los afectos, la furia y este tipo de intervenciones en el espacio público. Pero esa no es mi concepción heredada y ese no es el legado con el que yo estoy dialogando. El legado y la concepción heredada con la cual estoy yo dialogando es justamente esta segunda generación, y a la que le estoy diciendo, sí tienen razón, pero vean también que hay una serie de mecanismos en paralelo que se han activado, que son problemáticos y que no estamos discutiendo, ¿no? Entonces, el efecto de la bandera, de esta bandera rayada, en efecto, alguien podría decir, pues no debió pasar, ¿verdad? Pero si pudo pasar, también era porque no hubo voces suficientes para decir, espérate tantito. La recartografía no necesariamente debe dar lugar a que te sientes con la autoridad de violentar físicamente o simbólicamente a otra persona. Ese sería, digamos, mi primer ejemplo. Pongo un segundo que tiene que ver con España y que tiene que ver justamente con los marcos de lectura de estas protestas y justamente con cómo se intersectan distintos discursos. Yo coincido en que, en efecto, la protesta, y no me refiero quizás a una protesta suavecita de suscribir una carta y un comunicado, sino quizás incluso una cosa como el escrache, son un acto político. Y en efecto, y lo he dicho en otros lados, creo que un sujeto al que estructuralmente se le condena a un silencio o a una forma de injusticia testimonial, no encuentra ya en el diálogo las condiciones suficientes que le permitan irrumpir en el espacio público a través del diálogo. Y que se movilizan ahí justamente emociones como la rabia y la furia y estos actos como una manera precisamente de poner en jaque a las normas mismas del diálogo, obligando de alguna forma a que las normas mismas y los espacios y los presupuestos del diálogo se discutan. Y por eso creo, y coincido con todo lo que nos has dicho, de que la rabia y la protesta y el escrache son actos políticos, normalmente actos políticos que trastocan lógicas liberales y que se llevan a cabo allí donde un colectivo está silenciado estructuralmente, allí donde hay injusticia testimonial, en este concepto de Miranda Fricker, donde un grupo cuando habla no es escuchado. Curiosamente, en el caso, por ejemplo, de España, esto ha pasado. Han ocurrido casos donde colectivos trans han llegado a universidades a protestar en contra precisamente de voces académicas que tienen una serie de posiciones abiertamente trans excluyentes. Y lo interesante son los marcos de lectura de ese acto, porque en efecto, desde la posición que nos acaba de transmitir Elena, el acto de lectura es muy claro. Lo que estamos viendo es a un colectivo que irrumpe y busca trastocar la lógica liberal del diálogo y que busca de alguna manera sentar en la mesa del diálogo a alguien que tiene el poder para dejarte afuera del espacio de deliberación. Así lo leeríamos, pero curiosamente no es el único marco que hubo. No voy a dar nombres porque tampoco me interesa que la Academia Española se pelee conmigo, pero estoy pensando en académicos que publican en letras libres y con los que he tenido alguna clase de intercambio. Pero sí diría que es muy interesante la manera en la que refuncionalizan o reinterpretan más bien esa lectura. Y lo que dicen es, por supuesto, que el sujeto trans es un sujeto totalitario que busca generar injusticias testimoniales. Es decir, allí donde desde aquí estamos leyendo esto, como una manera precisamente de hacer un llamado de atención a una injusticia testimonial que vive el colectivo trans, allí es refuncionalizado ese mismo concepto para incrementar el silenciamiento de la comunidad trans, diciendo que ese es un acto político que lleva al silenciamiento, que ese es un acto político que socava el discurso y que ese es un acto político de irracionalidad y de intolerancia. Y lo curioso es lo que moviliza
ese discurso, que puedes decir que es un discurso muy liberal. Sí lo es, pero lo interesante no es decirlo, lo interesante es ver los afectos que está movilizando ese discurso, porque construye al sujeto trans como un sujeto violento y amenazante, no como un sujeto desempoderado. Y ahí es cuando el tipo de afectos que revisten a la alteridad que somos el colectivo trans cambian, porque la percepción pública empieza a ser, gracias a medios como estos, el que encarnamos en efecto un sujeto irracional, intolerante y violento. Y eso te obliga a un cambio de estrategia. Porque si sigues con esa estrategia en un lugar donde los medios hegemónicos te van a contestar así, lo que vas a terminar por hacer desafortunadamente es convalidar ese discurso. Y la gente va a empezar a asociar ese acto político con precisamente estas emociones negativas que un discurso liberal que no dice y sin embargo moviliza. Ahí no hay que ver lo que dice el discurso, sino lo que hace el discurso, cómo opera. Y ese discurso moviliza afectos que no reconoce que juegan un papel político y sin embargo que los moviliza. Y eso es muy peligroso, porque te obliga necesariamente a reinventar tu estrategia. Y pongo el ejemplo de España, porque ahí es donde ha pasado mucho. Aquí está empezando a pasar en algunos espacios, donde la protesta, esta protesta que viene de un sujeto históricamente silenciado, que vive injusticias testimoniales y que protesta para modificar las reglas de un diálogo que lo excluyen por la lógica de los prejuicios identitarios, todo esto citando a Fricker. Esta protesta, sin embargo, es leída e interpretada de otra manera y el problema es que la gente empieza a suscribirla. Es leído como un acto violento que obstruye el diálogo, que genera silenciamiento y que genera justamente una injusticia testimonial en el grupo hegemónico, lo cual es sorprendente. Y ahí, por ejemplo, Elena mencionaba a los grupos antiderechos. Hoy en la mañana teníamos un evento con la Suprema Corte de Justicia donde justamente estaba invitada Miranda Fricker a dar una conferencia. Y lo menciono porque me tocó moderar las preguntas. Y era muy interesante cómo había un grupo de preguntas que venían formuladas justamente desde grupos conservadores religiosos anti-LGBT. Pero lo que me llamaba la atención era el afecto y el rol que estaba jugando allí. Porque quizás nos acostumbramos a que de esos grupos vinieran afectos como el asco, como el desprecio. Nos habíamos acostumbrado a esos discursos que movilizaban esos afectos. Y ahora no solo cambió su discurso, sino que cambiaron sus afectos. Ya no solo es cooptaron un discurso de derechos humanos y cooptaron un discurso científico, pero también cooptaron cierto tipo de afectos, porque ahora se posicionan a sí mismas, a sí mismos, como una minoría perseguida y amenazada que tiene miedo de ser erradicada. Y esa cooptación, no solo de discursos, sino de afectos, también ha tenido un efecto en el espacio público, donde se han colocado a los feminismos y a los activismos LGBT como precisamente fuerzas opresoras, ¿verdad? Cuando la gente te dice, tú me estás imponiendo y me estás limitando cuando quieres que yo use una cosa como el lenguaje incluyente y pronombres neutros para personas no binarias a las que quieres además que reconozca. Entonces, a lo que voy es que sí, coincido contigo, Elena, en que tienen una dimensión política, afectos como la furia, afectos como la rabia, y que si los movilizamos al punto de que hoy se han vuelto nuestra concepción heredada como un antídoto a cierto liberacionismo, a cierto liberalismo que tiene una manera de pensar la deliberación, que es muy ingenua. Lo que quiero mostrar no es regresar un paso, es dar un paso más. Es mostrar cómo, curiosamente, en este acto de tratar de socavar la injusticia testimonial, de tratar de romper los prejuicios identitarios, de tratar de socavar las lógicas del poder que nos silencian,
cómo sin embargo estos afectos que hace una iteración eran leídos como una manera de poner esto en jaque, hoy sin embargo son leídos como algo que te puede precisamente llevar a un mayor silenciamiento, porque te puede llevar a la construcción de tu lucha como una lucha fascista y amenazante, como una lucha que encarna la violencia. Y eso es lo que me preocupa. Y por eso digo que hay una tremenda ingenuidad. Y por eso estoy enfatizando esto de cuáles son nuestros legados y nuestras concepciones heredadas contra las que estamos discutiendo. Yo no le estoy discutiendo al liberalismo, ni le estoy discutiendo al deliberacionismo, porque ya hubo toda una generación que lo hizo. Le estoy discutiendo a quienes le discutieron a esas voces, diciendo, sí, tienen razón, pero la interpretación importa y los afectos no se leen de una manera. Decir que la furia siempre va a movilizarse como una manera de desestabilizar eso es hacer quizás un análisis sociológico, pero yo diría nos falta una parte interpretativa de cómo sin embargo eso va a ser leído en otros contextos y el efecto que tienen esas lecturas. Eso es lo que me preocupa, porque ahí hay todo el tiempo una reactualización de cómo ciertos afectos que una generación anterior, 10 años antes, llevaban a una lectura pública de un acto político, hoy llevan a otra. Y eso en parte se debe a cómo estamos cartografiando las alteridades. Sí, ahora también pensaba contigo y así cerrabas ahora la intervención, Sio, en preguntarse por qué entonces las lecturas sobre la furia y sobre la rabia pues pueden ser distintas ahora respecto a hace varias décadas, las que sean. Y me quedo pensando, y ahorita le vamos a dar la palabra a la gente del público, que ya hay varios comentarios y creo que Martín nos va a hacer el favor de verlos, pero nada más lo dejo ahí como una reflexión quizás para tomarla más adelante o para dejarla ahí pensándolo. Si de todos modos la discusión que estamos teniendo hoy contigo, Giovanni, la provocación, no tendrán que ver también con, y yo regreso a mi preocupación inicial sobre el liberalismo como filosofía política, si no son realmente uno de los síntomas de una crisis precisamente de las estrategias de participación política que habilita históricamente el liberalismo y que nos afectan a todos, a grupos progresistas y a grupos reaccionarios también, ¿no? Hemos visto una vuelta no solamente del odio, sino de las pasiones en el espacio público, de un signo y del otro, espectacular en los últimos años. Entonces, hay que preguntarse por qué. Y yo entiendo que muy probablemente tiene que ver con esa crisis, que es una crisis sistémica, y en lo que tiene que ver con participación política, es crisis por ahí, pero creo que va junto con pegado con muchas otras crisis de todo el sistema, ¿no? Crisis ambiental, y bueno, crisis del propio sistema de producción. Pero creo, Nada bueno, más una cosa muy concreta sobre eso antes de pasar a las preguntas. claro. Yo aquí haría una diferencia importante quizás en las ontologías sociales, es decir, en cómo se consideran, por ejemplo, a los sujetos y a las subjetividades dentro de concepciones liberales en filosofía política y cómo las estoy entendiendo yo, porque creo que eso puede ayudar también a entender la diferencia que estoy haciendo. A ver, yo no estoy pugnando por la eliminación de las emociones del espacio político, no lo estoy haciendo. Al contrario, estoy haciendo un llamado a una reflexión de la funcionalidad de los afectos, de la historicidad, de la situacionalidad de los afectos, pero también de los alcances ontológicos de los afectos. O sea, cómo los afectos constituyen mundo. Y ahí hay una primera y profunda diferencia con el liberalismo. Y de hecho yo quisiera acentuarla. Si nos vamos, por ejemplo, a muchas concepciones liberales, los sujetos preexisten y subsisten a un debate.
lo que se debate siempre son posturas, siempre son posiciones, siempre son argumentos, ideas, tesis, afirmaciones, lo que quieras. Pero los sujetos de alguna manera tienen una suerte de coherencia o consistencia ontológica que es anterior y posterior al debate. En los ejemplos más simples, como algunos modelos de contrato social, los sujetos preexisten incluso al contrato social, lo constituyen, son anteriores. Y yo sí creo que este es un error del liberalismo. Y yo lo que quisiera es alejarme de eso lo más posible, diciendo algo más fuerte. Las controversias, y por ejemplo es algo que Lea y yo hemos tratado de escribir en varios lados, las controversias no solo son controversias de hecho, sobre hechos empíricos, sobre teorías, pues tener una controversia que tenga como objeto de discusión una posición de sujeto. Y es lo que estamos viviendo en el caso de las personas trans. Es decir, ahí la resolución de esa controversia no solamente va a ser con respecto a una serie de tesis o posturas o creencias, sino que eso tendrá consecuencias ontológicas, incluso sobre el tipo de sujetos que coherentemente puedan habitar el mundo. Y eso nunca lo diría el liberalismo, nunca lo diría. Y yo sí lo sostengo. De ahí que me preocupe tanto una visión más sofisticada de los desencuentros, porque lo que estoy tratando de mostrar es que aquí no solo se están jugando una serie de tesis que se van a codificar o no en las leyes, se está codificando la viabilidad misma de una subjetividad, se está debatiendo la viabilidad misma de una subjetividad. Y lo vemos, por ejemplo, en algunas posturas muy radicales en el Reino Unido, que no solo dicen que no se nos debe reconocer, sino dicen las personas trans no existen. No existen. Cuando vamos al Reino Unido ya no es un debate sobre nuestros derechos, es una afirmación. No existen. Se nos está arrojando afuera del ámbito de la existencia. El liberalismo no tiene las herramientas para investigar eso, porque no hace esto que hace, por ejemplo, toda la tradición post-Foucaultiana, tanto en filosofía continental como en la analítica, que es de hablar de ontologías históricas, es decir, de cosas que históricamente cambian, siendo las ontologías sociales un ejemplo, donde están las subjetividades, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, eso cambia, eso se crea y se destruye. Y si menciono esto es porque los afectos también se movilizan en las posibilidades políticas y las posibilidades de acción de las subjetividades. Y lo que quiero mostrar es que en este caso, uno de los efectos de estos afectos que nos están colocando en un ámbito de la alteridad, que nos va arrojando a la posición de un adversario, y por eso lo decía al final, es que no solamente se genera un conflicto político, sino hay una posibilidad ontológica de desaparición de una subjetividad. Y eso no solo ocurre con argumentos, ocurre con la colocación de toda una subjetividad dentro de una posición revestida de afectos como el carácter de amenazante, peligroso, violento de esa subjetividad, que pueden eventualmente llevar a que sea inhabitable, a que resulte inhabitable. Entonces, no estoy postulando un regreso al liberalismo. Al contrario, estoy haciendo un movimiento diciendo estas son ontologías históricas, radicalmente históricas, y las injusticias epistémicas no solo tienen efectos epistémicos y políticos, tienen efectos ontológicos. Y parte de los mecanismos de cómo operan tienen que ver con cómo los afectos se mueven en lo público. Y la manera en la que generan sinergias, oposiciones. Entonces, justo la parte, ahora sí que si me dicen ¿qué parte normativa o terapéutica propones? O sea, no estaría diciendo saquemos a los afectos de la esfera pública, lo que estaría diciendo es tenemos que mirar cómo operan, y qué bueno que la generación anterior nos enseñó que la furia y la rabia tienen un papel. Es hora de darnos cuenta que puede ocurrir en simultáneo, que se moviliza un afecto
por una buena causa y que tiene efectos en paralelos, efectos en paralelo que no estamos mirando y que eso tenemos que mirarlo de algún otro lado, con algún otro recurso teórico y que hay además en eso una faceta ontológica, no solo epistémica, no solo política, ¿no? Entonces eso lo digo simplemente para que no se entienda que estoy defendiendo una suerte de vuelta al liberalismo. Citaba a Martha Nussbaum porque su gesto prudencial me parece importante, no porque suscriba su visión de la filosofía política. Bueno, justo, de hecho te estaba por preguntar por lo que acabas de responder, que era por esta respuesta como más normativa o si quiere afirmativa. Porque una de las cosas que me quedaba pensando es en tu gesto, yo diría provocador y muy consciente reflexivamente de la situacionalidad, cómo tratabas de abrirte camino en dicotomías más simplificantes, ¿no? Como uno podría decir, bueno, de un lado el dialoguismo, que es el consensualismo más habermasiano deliberativo, y del otro lado la movilización de los afectos como la furia, la rabia, la ebullición. Y otra cosa que a mí me interesa también, no quiero pecar de argentinocéntrico, pero otra parte de las dicotomías que veo que también estás planteando, que sirve mucho para nuestro contexto, es pensar en un escenario de asimilación trans, digamos, que ese es lo que está pasando en Argentina, la domesticación de los afectos. Y yo pensaría, ¿cómo sería, cómo utilizar, no volver a caer de nuevo en esa dicotomía, o domesticación y asimilación, o dialoguismo, digamos, o rabia, furia, ¿no? Me parece bueno, que estás diciendo un montón de cosas como para complejizar ese escenario. Eh, pero al margen de mi comentario, que de nuevo me gustaría, en todo caso, después te voy a leer una de las preguntas del público, que no sé, que nos profundice un poco más en esto que nos estás diciendo como faceta ontológica para pensar los afectos. Félix Acosta pregunta, ¿cómo nos movemos del adversario o del otro que es cada vez más instrumentalizado? A la cosa, a la cosificación. ¿Cuáles serían los indicadores de su cosificación? Y el resto de los comentarios son muchos halagos a tu conversatorio, a tu posición. Gracias, Martín. A ver, justo es que, y bueno, gracias a la audiencia. A ver, por eso decía yo hace rato, la parte, digamos, normativa terapéutica no la tengo tan clara, pero decir un poco de dónde viene esto. Dos antecedentes. Lea y yo, tanto de manera conjunta como de manera separada, en algún momento hace ya unos 4 o 5 años nos acercamos a los estudios sociales de la ciencia, concretamente a la teoría del actor red Latour. de Bruno Latour, porque nos parecía que podía ayudar de alguna manera a complementar esta idea que Ian Hacking tomó de Michel Foucault, que Foucault nunca la nombró así, desde luego, pero que de alguna manera Hacking le pone este nombre, que son ontologías históricas. O sea, la pregunta es, ok, hay cosas que existen, que están emplazadas en la historia, pero ¿cuáles son los mecanismos que constituyen a esto? ¿Cuáles son los mecanismos que hacen que cambie, que se estabilice? Y encontramos en la teoría del actor red, en gente como Bruno Latour, y sobre todo Anne-Marie Moll, la idea de que hay una serie de configuraciones de actantes, no solo de agentes humanos, sino de actantes que rodean una controversia y que ayudan a estabilizar lo que es un hecho. Eso es una noción típica de Latour. Y el giro, digamos, el paso adicional que hicimos no solo era reconocer que estamos viviendo una controversia, porque estamos viviendo una controversia, que es una controversia acerca de una serie de hechos empíricos, acerca de qué es el sexo, qué es el género, qué es la identidad, cuál es el papel de la materialidad en todo eso y qué entendemos por materialidad. Son una serie de controversias. Y nos parecía que la teoría del actor red nos permitía identificar precisamente una serie de redes que están, digamos, en esta pugna, en esta controversia,
y que lo que iba a emerger era una red que no solo iba a estabilizar un hecho, que lo que iba a hacer era estabilizar una configuración de mundo, que creo que también es una idea muy, muy laturiana, porque iba a estabilizar una serie de recursos interpretativos que acompañan una subjetividad, iba a acompañar una serie de transformaciones institucionales. O sea, nos parecía que la teoría del actor red nos servía para eso. ¿Por qué menciono todo eso? Porque empezamos no tanto con un interés terapéutico normativo. Primero que nada, lo que queríamos era entender qué estaba pasando de una manera que no involucrara categorías como ignorancia. Y que dijéramos, hay gente que no sabe, gente que sí sabe, y nosotras somos las que sí sabemos. Queríamos dar un recuento mucho más sociológico de cómo se estaba moviendo esta controversia y qué podía pasar. O sea, era un proyecto, si quieres, explicativo. Y después lo que ocurrió es que nos acercamos a una cosa que se llama ahora filosofía política de la ciencia, que justamente una de las reflexiones que hace es no solo cuáles son las dinámicas políticas de la ciencia, que eso quizás ahora a nadie le sorprendería, sino también cómo las ciencias juegan un papel en la estabilización y construcción de los espacios políticos. Y ahí es donde de alguna manera empezamos a tratar de hacer una lucha en dos frentes. Por un lado, en contra del liberalismo y del deliberacionismo, en distintas de sus facetas, justamente haciendo este llamado de atención de ahí no se están hablando de ontologías históricas, ahí nunca se asume que un sujeto puede ser al mismo tiempo el tópico de debate y que puede disolverse. Nadie nunca ha dicho eso, porque eso obligaría al deliberacionismo a hacerse una pregunta sobre la eticidad de eso, y eso no se lo plantea el liberalismo. O si se lo plantea algún liberal, pues yo agradeceré que me digan quién para leerlo con mucho interés. Entonces era una guerra en ese frente, pero también era una guerra en el otro frente para decir, entendemos perfectamente bien por qué hay protestas, entendemos perfectamente bien la reivindicación de los afectos, pero lo que nos estamos dando cuenta es que hoy tenemos una controversia de una complejidad tal que necesitamos hacerle un llamado de atención a distintos sujetos en distintas posiciones de la complejidad que eso tiene. Y aquí sí, por eso empecé diciendo mi insatisfacción con algunos espacios académicos y activistas, porque veo la celebración acrítica de ciertos logros y avances que estamos viendo, producto en efecto de un enojo histórico que tiene una razón de ser, pero hay un silencio, y que me parece un silencio escandaloso, acerca de algunos de los efectos colaterales que está teniendo. Y lo veo porque no veo muchos espacios, quizá el cierre es una excepción de las pocas que hay, pero veo pocos espacios que estén diciendo, oigan, ¿qué está pasando en las dinámicas de construcción de alteridad? Ahí está pasando algo y es preocupante. Y no se trata, por supuesto, ni de regresar al liberalismo, ni de negar la legitimidad de las violencias que dispararon la furia y la rabia. No quiero hacer ninguna de esas dos cosas. Creo que en efecto teníamos una serie de déficits de visibilidad, de atención, incluso lagunas legales sobre una serie de temas. Lo seguimos teniendo. Pero lo que quiero que se vea también es lo otro. Queremos que esta cartografía concreta de las alteridades sea la que nos va a guiar durante los próximos años. Yo cada día tomo más distancia de eso. Y por eso digo, esta pregunta que hacen de cómo nos alejamos de allí, a ver, es que no lo tengo tan claro. Lo que me queda claro es que yo, al menos a título personal, no deseo esa cartografía. Y eso no implica regresar al liberalismo y no implica negar la historia de violencias que desataron muchas dinámicas de furia.
pero sí creo que aceptar esos antecedentes no es aceptar ese consecuente, ¿no? Entonces abracemos esta cartografía. Y bueno, o sea, ¿qué quieren que les diga? Quisiera tener una respuesta, me queda claro que lo que necesitamos es poner en el centro también, no solo los argumentos, no solo los mecanismos dialógicos que alguien como Habermas puede tener en mente, sino los afectos. Y no digo que nadie lo haya intentado, lo que digo es que al menos para este caso concreto que he estado tratando de dibujar, no tengo tan claro qué habría que hacer. Hay una pregunta de nuestro colega y amigo Frank Hernández, pero me quedo pensando mientras la escucho. Primero, para mí, voy a repetir algo que es básico, que es un honor poder dialogar con vos. Siento que es un gusto que nos estamos dando. He leído tus textos y he trabajado con tus textos en clases. Pero una cosa que me quedo con la sensación de que parte de tu diagnóstico es nuestras estrategias, las estrategias políticas, los usos políticos, la movilización de la rabia. Hay que ver cómo están operando y qué efectos hacen en cuanto a operadores de alteridad, y al mismo tiempo me parece que la sensación que me da es el escenario se ha vuelto tan hostil, y eso digo, porque es como, vos recién lo señalás mucho más claro de lo que lo estoy diciendo yo ahora, como estas dos dimensiones. Uno sería las estrategias políticas, los usos políticos de la rabia, y de otro lado es el propio escenario en donde la propia rabia genera efectos que ya no están funcionando, sino que incluso son contraproducentes. Y a mí la sensación que me queda es, deberíamos hacer las dos cosas, pero no dejar de advertir la avanzada de un escenario que se ha vuelto doble o triplemente más hostil, digamos. Pareciese que los límites del liberalismo bajo el neoliberalismo, podemos decir, el dialoguismo, el consensualismo, cada vez están más desfondados, por así decirlo. Porque pareciese, sino que es, digo, como decía Elena, la provocación tuya, que es repensemos nuestras estrategias, también es como, también se nos puede perder este otro costado de qué hostil que se está volviendo el escenario, o sea, del dialoguismo en el que nos movíamos, dialoguismo liberal, por así decirlo. Me queda un poco esa sensación, porque en Argentina pasa lo mismo, digo, un país en donde es la avanzada de derechos civiles trans, por así decirlo, y el dialoguismo cada vez no existe, porque cada vez se hace más imposible en la injusticia testimonial escuchar a personas trans, digamos. Y es paradójico, porque mientras más se las representa culturalmente o socialmente, hasta tal punto que una de las presentadoras de la televisión pública nacional es trans, pareciese que cada vez la voz trans se va diluyendo mientras más se las representa, ¿no? También ahí le cabe la crítica a la idea de visibilidad. Pero me da un poco esa sensación también en tu planteo, digamos. No sé si se entiende, si se entendió lo que dije. Bueno, sí, a ver, sí comparto de lo que has dicho, suscribo, y en especial dos cosas. Empiezo por la última porque me parece quizás la más, no lo sé si la más grave, la más trágica, el tema de la visibilidad. También lo decía yo, que es curioso y tiene que ver con la injusticia testimonial. O sea, podrías de alguna manera decir que quizás son procesos parecidos, si bien no idénticos, pero paradójicamente la visibilidad no conduce a desmontar la injusticia testimonial, y no lo hace porque importa el cómo se te visibiliza. Y en ese sentido puedes tener una hipervisibilidad, y esa hipervisibilidad ser negativa, y esa hipervisibilidad alimentar la injusticia testimonial. Y de hecho yo sostengo que es algo que está pasando en muchos lugares donde nunca se había hablado tanto de las personas trans, pero no es una visibilización positiva. De nuevo menciono el caso del Reino Unido porque es impresionante la cantidad de espacio en medios que se le da al tema de las personas trans, al tema de las adolescencias trans, y cómo hay una hipervisibilidad, pero no es una hipervisibilidad acompañada precisamente de la irrupción en un espacio público donde puedes tomar la palabra. Al contrario, se te visibiliza como amenaza.
qué es lo que pasa allí. O sea, vean los medios británicos, saca la BBC un artículo donde se construye a las mujeres trans como depredadoras sexuales, como amenazas. De nuevo, no importaba la facticidad, y eso se dijo. No importaba la facticidad de lo que estaba dicho allí. Lo importante del artículo no eran los hechos, era el cómo funciona ese discurso que vehicula afectos que llegan y revisten a ciertos cuerpos de esa dimensión amenazante, ¿no? Entonces, esto que dices de la hipervisibilidad, pues es que esa es la gran paradoja, porque es una hipervisibilidad que nos está construyendo como amenaza y que alimenta paradójicamente la injusticia testimonial. Y sobre eso decir que, digo, probablemente mucha gente lo habrá visto, pero el comparar a las personas trans con prácticas como la trata y decir que somos igualmente amenazantes, tiene una intención muy clara. Es de nuevo revestirnos de afectos, afectos que nos colocan en posición de amenaza. Ahí de nuevo no importa, no importan los hechos. Ahí quizás las epistemologías de la ignorancia son interesantes. A mí no sé si me encanta usar ese concepto aquí, porque de alguna manera genera cosas acerca de quién se coloca en la posición de experta, experto. Pero más allá de eso, sí creo que ahí los afectos juegan un papel en cómo se hace aceptable un discurso falso a través de los afectos que lo acompañan y los efectos que eso tiene en el espacio público. En ese sentido estoy de acuerdo con eso que dices, Martín, y sí creo que cuando se empezó a hablar del transgender tipping point hace prácticamente 9 años, se hablaba de una visibilidad que leíamos como positiva. Y ahora estamos dándonos cuenta que no, y que de hecho, por eso decía yo que están estas fronteras donde puede ser cosa o donde puede ser adversario. Yo creo que históricamente muchas veces las personas trans figurábamos como cosa, como una cosa a investigar, como una cosa a mirar, a indagar, a clasificar. Históricamente fuimos cosa, y la emergencia de un sujeto que busca dejar de ser cosa, paradójicamente se encuentra con una dinámica que lo reposiciona como adversario. Por eso decía yo, hay, digamos, dos fronteras aquí, ¿no? La que te arroja al ámbito de la cosa y la que te arroja al ámbito del adversario. Y sí lo pongo en esos términos porque creo que si antes las personas trans no les resultábamos un problema es porque estábamos apareciendo en función de cosa. Una cosa inerte, una cosa sin agencia, una cosa que por su carácter de cosa no participa de la política. Y en el momento en que dejas de figurar ahí, la sorpresa que nos encontramos es que se nos está arrojando a la posición de adversario. Y por eso me interesa esa triangulación, porque a veces, por ejemplo, nos vamos con gente como Haraway que habla de la deshumanización. Dice, la deshumanización puede ocurrir animalizando, puede ocurrir colocándote en el ámbito del artificio o en el ámbito de la enfermedad. Y ella pone estas tres, digamos, como instancias de deshumanización. Y yo las suscribo, creo que sí pasan, pero me interesa en este caso decir, bueno, es que se te puede arrojar del ámbito de lo humano y colocando en el ámbito, digamos, de los que somos quienes y ponerte en el espacio de quienes son cosas o en el ámbito de quienes son quizás adversarios, que les reconoces agencia política, pero eso moviliza entonces la necesidad de resistirles. Y yo creo que eso está pasando. Eso lo digo, ¿no? Con respecto a la intervención que hacías. Y bueno, pues gracias por ese comentario que nos ponían.
Voy a leer un comentario de un colega y amigo, Francisco Hernández Galván, que dice: pensando en la temporalidad antagónica y en las formas cautelosas de aproximación de los afectos, me evocan los acercamientos de Xian Nagai, quien insiste en que una de las rutas más productivas para pensar los movimientos afectivos son los afectos menores. Es decir, aquellos afectos que no tienen un protagonismo recalcitrante como el odio, la rabia o la furia, por ejemplo. Situando esto, te pregunto, Francisco, ¿localizas algunos afectos menores que cartografían nuestra sensibilidad? Perdón, ¿localizas algunos afectos menores que cartografían alguna sensibilidad de la alteridad en nuestro presente? A ver, yo no he pretendido ser como exhaustiva tratando de dar cuenta cómo distintos afectos crean distintas maneras de, digamos, de mapear o cartografiar la alteridad. Creo que es algo que se puede hacer. Creo que, por ejemplo, podríamos hacernos una pregunta de el papel que juega una emoción como la melancolía en un horizonte político como el nuestro, y cómo está llevando a la retirada de muchas personas de espacios de lucha por esta sensación que mencionaba Elena cuando hablaba de esta sensación de crisis. O sea, yo creo que la melancolía es algo que estamos viviendo y porque lo veo, una sensación como de pérdida de un objeto, una sensación melancólica que luego idealiza, ¿no? O sea, de repente le preguntaba yo un día a una amiga, yo no sé si el 2016 que recuerdo existió o me lo he inventado, porque creo que tengo una manera de recordarlo, y perdón por lo del fierro viejo que venda, pero pues ni modo, cada país tiene el suyo. Colombia tiene al señor de los aguacates, pero bueno, en México tenemos el fierro viejo. Pero hay una cosa muy melancólica. De repente muchas compañeras me dicen, sí, yo recuerdo un 2016, un 2015, un 14, 13, 12, vete para atrás los que quieras, distintos. Y yo no sé si así era, ¿no? O sea, creo que de pronto la melancolía también juega un papel, pero digamos que no he venido hoy aquí a hacer como una suerte de lista de afectos para tratar de decir cómo cada afecto genera o no fronteras, ¿no? Por eso empezaba con algo muy situado, ¿no? Y les decía, lo que hago ahora pues es una suerte de etnografía filosófica. Y decía yo, de lo que vivo y de un acto de tratar de dar un paso atrás, como decía John Dewey, y reflexionar sobre lo que le pasa a la praxis, ¿no? Y un poco es lo que he tratado de hacer, ¿no? Y pues nada, eso. Sí, qué bueno, sí, o que mencionas el, el uso, no sé si el uso político, pero bueno, en cualquier caso, la sensación de melancolía, ¿no? Actualmente. Yo es una emoción que me parece que históricamente ha sido como muy trasteada también. Y hay alguien por ahí que no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, más allá de que sea alguien, hay, digamos, como una corriente de pensamiento que reivindica la melancolía, una melancolía que sea crítica. Ahora recuerdo de todos modos quién, ¿no? Sí, porque sobre todo desde el psicoanálisis freudiano hay esta idea de que la melancolía es un estado de pérdida de un objeto que se interioriza y que es patológico y que es malísimo y lo mejor es pasar al duelo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay una potencia crítica y política en la melancolía importante. Me quedaba también pensando en los temas de crisis. Ustedes ahorita acaban de platicar por una pregunta de Martín de una crisis también de la visibilidad.
Entonces habría una crisis de la visibilidad, una crisis de la representación, además de todas las que ya tenemos encima. Y pensaba, una crisis del reconocimiento también, y estaba intentando pensar en discursos que empaten con lo que nos estás compartiendo hoy, Siobhan, que me parece importante, que me parece, sobre todo, que tiene que ver con qué hacer pues, en contextos de conflicto creciente, ¿no? Hacia muchos grupos históricamente vulnerables, pero hacia muchos estilos de vida, ¿no? También. Entonces, pareciera también un conflicto escalado y globalizado. Y hay un texto de Nancy Fraser que se llama Escalas de Justicia. Entonces, creo que quizás, en realidad, me lo estoy haciendo yo este comentario para dejármelo como un pendiente. Creo que quizás ahí haya como un buen marco para situar pues muchas de las cosas importantes ahora que nos estás compartiendo. Aprovecho también para una cosa, que para esto sirven también estos conversatorios, pues para todo lo que uno quiera. Me impresionaba mucho, Sio, antes cuando decías lo del Reino Unido, ¿no? Lo de esa como negación ontológica del cuerpo trans, o sea, negar la propia existencia. De plano, no existen. Y pensaba entonces en un trabajo tuyo precioso, que yo lo he leído como una especie de autoetnografía del tránsito, que está recogido en un libro que para mí es un libro muy importante, que has coordinado creo que hace 3 años con Alba Pons, que es Afecto, Cuerpo e Identidad, reflexiones encarnadas en la investigación feminista. Es un libro además que se encuentra en abierto, creo que lo editó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ahora si podemos pasamos el link. No hay ni un solo capítulo que no me haya interesado muchísimo de ese libro. Es especial también para mí porque hay gente no solamente a la que admiro un montón, sino a la que quiero mucho. Me tienta decir cada uno de los títulos y hacer una sinopsis, pero no lo voy a hacer, mejor lo ponemos en el chat. Y en tu contribución, Sio, que se titula El pánico y tus ojos que me sueñan, etnografía afectiva de un tránsito de género, dices en la página 122, dices, allí donde todo eso exista, existiremos porque solo el borramiento de la diferencia sexual como ontología social puede borrarnos, pero sí, nos borrará también a todos por igual. Entonces, me hiciste recordar con este ejemplo espantoso de Inglaterra, este momento tuyo que tenía como muy subrayado porque es muy, muy hermoso políticamente. Y mi pregunta, que en realidad la tengo desde hace tiempo, pero cuando nos encontramos y por la pandemia, desgraciadamente pocas veces, creo que nos hemos visto de casualidad 2 veces en pandemia por ahí. Y pues obviamente no se me ocurre preguntarte cosas de lo que escribes, etcétera, ¿no? Pues menuda friki sería si no. Entonces aprovecho ahora. ¿Qué entiendes por diferencia sexual? Sobre todo porque es un término muy marcado psicoanalíticamente. Y entonces, bueno, eso. Ay, Dios, es una pregunta complicada. A ver, decir que en efecto ese libro sí es muy importante para traerme a este punto, en efecto, porque ahí quizás es uno de los puntos donde empieza este quiebra, decir, bueno, vamos a hacer una etnografía filosófica. Y ahí es donde empecé a ver algunas cosas que me intranquilizaban. Y concretamente, el recoger testimonios de, por ejemplo, de cómo de pronto la violencia era leída como la violencia y el miedo que genera, como aquello que le confirmaba a muchas mujeres trans su identidad, ¿no? Era como una especie de validación.
Y ver eso me asustó, me aterró, me pareció triste, me pareció trágico y me pareció problemático, ¿no? Porque me llevó a hacerme preguntas acerca sobre cómo operan las violencias, que creo que es un debate actual que no estamos tampoco teniendo como yo quisiera. Creo que hay una serie de presupuestos sobre cómo operan y sería bueno hacer una investigación empírica sobre cómo operan. Pero bueno, me topé allí quizás con dos tipos de afectos que configuraban fronteras identitarias. Uno era el miedo asociado a las violencias en el espacio público y otro era el deseo. Y era curioso porque ya lo he dicho hace rato cuando hablaba de cómo me encuentro de pronto con estas tiktokeras trans, cuyo eje de validación y subjetivación es precisamente el trazar una diferencia con la masculinidad a la cual posicionan en el lugar de la amenaza. Y me parecía curioso que hubiera ese entramado, ¿no? Me parecía curioso cómo la identidad estaba de alguna manera anclada ante ese, por lo menos en parte, a esa configuración. Y me parecía problemática, pero bueno, y la otra era la cuestión del deseo, que también es una cosa que hoy ha ido explotando, de si es legítimo desearse ocupando una posición, a través de cierto imaginario corporal. Me encontraba de pronto con mujeres trans que decían, es que yo cuando me imagino deseando y siendo deseada, me imagino siendo deseada a través de un imaginario corporal. Y eso sabemos que también tiene su propia historia, ¿no? Que también ahí hay una serie de afectos, de narrativas que han acompañado a qué significa sostener ese afecto como parte de tu construcción identitaria. Entonces, en efecto, en ese libro, quizás en ese texto, concretamente en ese texto, es donde empecé a hacerme algunas de las preguntas que me sigo haciendo ahora y que sigo sin tener respuesta, ¿no? O sea, porque había por lo menos esa intersección de afectos, ¿no? Llevando a cierta estabilización de identidades. Y me generaban muchas preguntas. Pero bueno, digo eso un poco para que la gente que nos está escuchando sepa que en efecto ese libro tiene esa relevancia. Porque ahí es donde empecé a decir, ahí hay una relación hacia los otros, donde los otros se colocan en la posición de ser iguales a mí o ser diferentes a mí en función de los afectos que comparto o no. Y ahí es donde yo introduzco esta noción de interafectividad. O sea, aquellos afectos que me hermanan con otros, que me hermanan con otras, que me llevan de alguna manera a ser parte de una identidad en colectivo con esas y esos y eses otros. Y aquellos afectos que me distancian. Entonces, la noción de interafectividad que pongo allí, la uso también para decir que ese proceso es importante para entender cómo se nos mapea de uno u otro lado de la diferencia sexual. Y en efecto, nunca digo que estoy entendiendo por eso. Pero, o sea, todo esto que estoy diciendo es en el reconocimiento de esos afectos y en el hecho de compartirlos, es que digo que eso tiene un papel para cómo se mapea. Ahora, aquí yo, para responder a la pregunta, ¿qué estoy entendiendo por diferencia sexual? A ver, reconozco que hay aquí un legado psicoanalítico y eso, por ejemplo, lo ha escuchado mucha gente. Yo tengo una relación escéptica con el psicoanálisis y me parece importante mencionarla. Y daría básicamente tres razones de por qué tengo una relación escéptica. Uno, porque hay una parte de la historia del psicoanálisis que ha sido muy patologizadora. No solo la parte que marchó con la psiquiatría, sino otra parte del psicoanálisis. No necesariamente ha sido un amigo de las diversidades. En ese sentido, sé que hay voces psicoanalíticas que no son ejemplos de eso, pero es un discurso al que le tengo, digamos, cierta sospecha. Alguien podría decir, bueno, pero no se la tienes a la biología, a la medicina. A veces sí, pero aquí hay una segunda diferencia que yo tengo con el psicoanálisis, y es que me parece que tiene una serie de prácticas cognitivas muy opacas a su interior. No todas las
las prácticas psicoanalíticas, pero aquí sí es mi cachucha epistemóloga, lo reconozco. Me parece una práctica mucho más opaca que la física cuántica. O sea, en la física cuántica llegas, lo lees, no lo entiendes, porque no sabes las matemáticas. Pero si te pones a estudiar esto, lo entiendes. Porque tienen una serie de prácticas comunitarias donde se hacen accesibles a sus comunidades. Bueno, pues hola de nuevo a todo el mundo. Hoy que hablábamos de crisis sistémicas, se nos cayó el sistema así a todo lo que da, a full, y creo que ya estamos de regreso con ustedes. Estamos hoy en una sesión, la penúltima de hecho, del ciclo de conversatorios que desde el mes de marzo coordino con mi colega y amigo del CIEC, Martín de Mauro, dedicada a literatura, cuerpos y afectos, y en esta ocasión pues tenemos el súper lujazo de tener a Siobhan Guerrero, que nos ha estado platicando, pues a lo largo ya casi estamos sobre las 2 horas, de cosas que tienen que ver con alteridad y afectos. Sí, yo estaba atendiendo a una pregunta sobre si en realidad si existe alguna posibilidad de recuperar en algún sentido interesante la noción psicoanalítica de diferencia sexual y particularmente pensando en la experiencia trans. Sí, ahora sí que gracias, Elena. Nos caímos y yo dije, va a parecer que estoy escapando de la pregunta. Les juro que no. Me parece una pregunta muy importante y quería decir 3 cosas. Nos queda poco tiempo, así que trataré de ahora sí ser breve. La primera decía que yo con el psicoanálisis tenía una relación, digamos, de cierta distancia por, uno, la historia de patologización de la cual el psicoanálisis fue partícipe. 2, y decía yo que me asumo como epistemóloga porque creo que muchas comunidades psicoanalíticas tienen prácticas cognitivas opacas y eso es una cosa que siempre me ha preocupado porque creo que el psicoanálisis ha sido tremendamente potente para sugerir cosas, para sugerir maneras distintas de pensar al sujeto, para pensar distinto incluso la cognición, para pensar incluso las sociedades. O sea, creo que como una herramienta de lectura, no solo de textos, sino de fenómenos sociales, ha sido inmensamente valioso. Pero paradójicamente donde más miedo me da es en el lugar para el cual fue diseñado, como una práctica de relacionarse con alguien en una práctica de escucha que pretende serle de alguna manera útil. Y ahí es donde sus prácticas epistémicas me dan en particular cierto miedo. Entonces decía, yo tenía esta relación con el psicoanálisis y el tercer punto que quería mencionar era que sin embargo me parece que hay voces que hacen recuperaciones interesantes de algunos de sus conceptos. No voy a detenerme mucho en este punto, pero quisiera citar, por ejemplo, a alguien como Vicky Kirby, que es una feminista que empezó siendo una feminista de la diferencia sexual en un sentido muy cercano al de Kristeva, por ejemplo, al de Irigaray, pero que ahora está trabajando en el nuevo materialismo. Y me parece que voces como las suyas son voces que permiten una recuperación interesante de algunos conceptos. Dicho eso, a ver, yo no estoy pensando cuando digo diferencia sexual en una interpretación psicoanalítica. Estoy pensando en una serie y uso el término de ontología social, porque creo que lo que configura son una serie de posiciones de sujeto en una ontología social que tiene que ver con algunos aspectos que son materiales, otros aspectos que tienen que ver con cuestiones, digamos, más fenomenológicas, como una imagen corporal, cuestiones que tienen que ver con una posición, con una orientación fenomenológica al mundo. Es decir, trato de sacarlo del ámbito del psicoanálisis y llevarlo más bien al ámbito de la filosofía. Habrá gente que le parezca que esto es un desastre, gente que no.
las razones que he dado pues son las que he dicho, ¿no? Mi cierta, ¿cómo decirlo?, sospecha de que algunas de las prácticas del psicoanálisis son opacas, y creo que por lo menos en la filosofía tratamos de transparentarlas. Habiendo dicho eso, sí hay algunas voces en filosofía que han tratado de hacer esta recuperación. Por ahí he mencionado, por ejemplo, gente como esta filósofa Danielle Poe, si no me equivoco, si no le cambié ya el nombre, que trata de recuperar esta noción y llevársela al ámbito de la fenomenología, de cómo un cuerpo de alguna manera se sitúa y se orienta en el mundo, genera de alguna manera un imaginario corporal de sí mismo, de cómo se orienta a otros cuerpos, de cómo se orienta a otras relaciones. Esa sería sin duda una de las hebras que yo buscaría rescatar, pero no sería la única. Por eso mencionaba yo a Vicky Kirby, porque Vicky Kirby trata de alguna manera de reconocer, siguiendo en esto a Haraway, que hay dimensiones semióticas en la materialidad y que también hay dimensiones materiales en la semiosis. Y la cita del libro que hace rato leía Elena, justamente una de las cosas que trataba yo de mencionar en ese texto que habla de estas categorías de interdiscursividad, interafectividad e intermaterialidad, es que estos tres procesos para mí tendrían que ver con cómo estoy entendiendo la constitución de la diferencia sexual como una ontología social. ¿Habría una dimensión discursiva? Sí, sí la hay, que tiene que ver con todos los discursos en común que los sujetos movilizan para hacer sentido de sí mismos, de sí mismas. Y ahí la interdiscursividad creo que se ve fuertemente en cómo siempre las historias de las otras personas se vuelven una suerte de apoyo en la interpretación de la propia vivencia. Incluso podríamos decir que son casi una herramienta, una especie, y eso para poner un ejemplo muy concreto, leemos las historias de vida, nos encontramos a alguien en YouTube que nos habla de su vida y se vuelve una suerte de prótesis, su historia se vuelve una prótesis interpretativa de nuestra historia. Y menciono eso porque hay un sentido en el cual adscribirnos una identidad no es un proceso individual, nunca, a pesar de que la predique en el yo, en la primera persona, el singular. Porque creo que también es un sentido no solamente de compartir quizás propiedades, como lo habría dicho el etnopsicoanálisis, sino de compartir relatos de interpretación sobre una misma y el mundo. Y esa noción, dicho sea de paso, no es mía, eso lo retomo de un filósofo que se llama David Sloan Wilson, que habla de la narrativa justamente como construcción de mundo, y de otras personas que hablan de un yo narrativo que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de la interdiscursividad, estoy hablando de cómo los discursos colectivos nos ayudan paradójicamente de esta manera prostética a generar una inteligibilidad sobre el yo, que además siempre es un ir y venir. Y es ahí donde creo que los discursos, y eso lo dice David Sloan Wilson, los discursos siempre ofrecen distintas posiciones que les son asequibles a quienes los retoman. De allí que cuando varían los discursos también varían los mundos que inauguran. Pero para que esto no suene justamente como que estamos hablando solamente de palabra, de diálogo, me parece que están otra vez esos elementos, la interafectividad y la intermaterialidad, ¿no? Con respecto a la interafectividad, ya lo decía yo, están todas estas experiencias, todos estos afectos que me colocan en cercanía con otros, pero que también llevan a que me aleje de otros, ¿no? Y ahí era donde yo encontraba particularmente sorprendente cómo en la vida de muchas mujeres trans hay un momento donde la consolidación de su identidad viene de la mano de un rechazo de las masculinidades y revestirlas con una serie de afectos que las hacen alejarse simbólicamente de una misma, ¿no? Y en ese texto también lo narro como parte de mi propia etnografía y como un encontrarme sintiendo este afecto y de repente decir, no quiero esta construcción de sujeto de mí misma, ¿no? Entonces habría también una dimensión afectiva muy histórica, donde creo que
siguiendo a Donna Haraway, cuando ella dice la diferencia sexual siempre se construye contextualmente, diría yo, sí, lo hace a través de la interdiscursividad, la interafectividad y la intermaterialidad como mecanismos de constitución de posiciones sociales que siempre son contextuales e históricas. Y bueno, habría una parte que tiene que ver con los afectos, por eso creo que hace 10 años estábamos más cerca unas de otras que ahora, ¿no? Casi que diría, hoy estamos más cerca de tener una sociedad de 5 géneros que hace 10 años. Por esto, en parte por la interafectividad. Y la cuestión de la intermaterialidad es mucho más compleja, no diré mucho más, pero por lo menos una cosa sí. Y que tenía que ver con lo de Vicky Kirby. La materialidad está ella misma siendo interpretada semióticamente, ¿no? Y aquí pienso, por ejemplo, en el trabajo de alguien como Eva Alcántara, que dice, bueno, es que a veces pensamos que la materialidad solo se lee en ámbitos causales. Esos me importan, pero también me importan los semióticos. ¿Por qué me importan ambos? Porque en el ámbito de lo causal, también hay un tratamiento causal en los espacios públicos con respecto a los cuerpos. Un ejemplo es la violencia, que no me encanta que sea un ejemplo, pero desafortunadamente lo es, de un trato causal diferenciado sobre los cuerpos. Y creo que cuando examinamos los mecanismos causales de cómo opera la violencia, sí vemos que hay posiciones sociales que compartimos. Yo sé que esta justo es una tesis a debate hoy en día. Entonces estaría esta faceta causal que creo que los nuevos materialismos reivindican y la faceta semiótica que creo que tiene que ver con la construcción de un imaginario corporal que acompaña a la construcción de un sujeto. Entonces, cuando estoy pensando en algo como la diferencia sexual, no estoy pensándola como lo podría decir alguien a través de las fórmulas de sexuación en Lacan, no lo estoy pensando a través de las feministas de inspiración lacaniana. Recupero esa idea, pero me interesa más llevarlo al ámbito de un cuerpo material, semiótico, fenomenológicamente situado en un mundo social y cruzado por discursos y afectos y las complejidades de la materialidad y cómo eso da lugar a distintas posiciones. Y por eso también es que creo que las identidades van y vienen. Y por eso defiendo una ontología histórica, porque creo que esto va y viene. Y hay gente que eso le da vértigo, y prefieren defender algunas identidades sexuales como ancladas en una materialidad transhistórica. Y entiendo por qué, por el vértigo. Pero bueno, ese es un esbozo, porque tampoco es que yo tenga un ensayo aclarando eso. Bueno, Sion, te agradecemos un montón por el tiempo, por las reflexiones provocadoras, porque a veces me parece que hace falta un poco de eso, de provocación y movernos del avispero. Así he escrito como muchas páginas anotando ideas, escuchándote y dialogando. Y a propósito de que mencionabas a Eva Alcántara, queríamos de nuevo agradecerte, Sion, y aprovechar para invitarles al próximo conversatorio que va a tener lugar el jueves 2 de diciembre, el mismo horario, el mismo lugar, a las 11 a.m. horario de Ciudad de México, en donde vamos a presentar y conversar junto con Elena López el libro alrededor del libro intersexual, y nos va a acompañar justamente Eva Alcántara, como mencionaba recién Cío, y Adiós el Futuro, que es artista audiovisual y textual. Entonces, repito, jueves 2 de diciembre, 11 a.m. Ciudad de México, nos encontramos en este mismo horario, en este mismo canal. De nuevo, muchas gracias, Sigo, por la oportunidad y el gusto de conversar con nosotros, y a todo el equipo técnico detrás de esto, Diego y las dos Ale. Muchas gracias.